Hola, ¿cómo están? En este video vamos a dilucidar el tema de las medidas de dispersión. En el anterior habíamos visto medidas de tendencia central, es decir, medidas centrales como la moda, la mediana. Y aquí vamos a trabajar entonces las medidas de dispersión con datos agrupados. Estamos tratando un problema donde en una finca no tenemos un cultivo de plantas y estamos analizando el crecimiento de las plantas. De un conjunto grande de plantas escogimos solamente una muestra. En esa muestra hemos observado plantas que tienen entre 5 y 7 centímetros de crecimiento, entre 7 y 9 centímetros, entre 9 y 11 centímetros, entre 11 y 13 centímetros, entre 13 y 15 centímetros, entre 15 y 17 centímetros. Recuerden que K representa el número de intervalos porque reunimos las plantas y hicimos intervalos, localizamos o focalizamos intervalos con esa medición. Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y los desarrollamos en una tabla, recuerden que para calcular el número de intervalos K utilizamos la regla de Sturges. La regla de Sturges dice que K es igual a 1 más 3,222 logaritmo de n. K en este caso sería igual a 1 más 3.332 logaritmo de, en este caso de 25, que es el tamaño de la muestra. Logaritmo de 25, que en este caso es el número de plantas que nosotros focalizamos. Si desarrollamos esta operación, esto aproximadamente nos da 5,6. Y nosotros tenemos que redondear a 6. Por eso es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. K igual a 6. Entonces, siempre que tengamos una grande esto y vamos a focalizar una muestra, para no tener que utilizar todos los datos, porque serían muchos, si el cultivo es muy grande, entonces utilizamos la regla de Sturge para poder focalizar los intervalos. K igual a 6. Muy bien. En esta tabla tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. ¿Qué datos tenemos en esta columna? Como ya les dije, K representa el número de intervalos, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esta columna tenemos las marcas de clase. ¿En qué consisten las marcas de clase que se representa por X sub I? La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior dividido por 2. Repito, límite inferior más el límite superior de cada intervalo dividido por 2. En este caso tendríamos que hacer 5 más 7, 12 y la mitad de 12 es 6. En este intervalo sería 7 más 9, 16 y la mitad de 16 es 8. En este caso sería 9 más 11, 9 más 11, 20 y la mitad de 20, 10. En este intervalo sería 11 más 13, 24 y la mitad de 24, 12. En este caso 13 más 15, 28 y la mitad de 28, 14. Y en este caso 15 más 17, 32 y la mitad de 32 es 16. Repito, eso es lo que denominamos nosotros marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio entre el límite inferior más el límite superior dividido por 2. Límite inferior más el límite superior dividido por 2. Repito, 5 más 7, 12 dividido por 2, 6. 7 más 9, 16 dividido por 2, 8. Y supongamos que nosotros tenemos aquí la frecuencia absoluta F sub I, que nosotros al azar tomamos o aleatoriamente tomamos de este intervalo entre 5 y 7 centímetros, puede ser 5,5,
5,6, puede ser 6,5. De ahí tomamos dos planticas. 7 más 9, entre 7 y 9 tomamos 5 planticas. Entre 9 y 11 centímetros tomamos una, al azar, repito. Entre 11 y 13 tomamos 10 planticas. Entre 13 y 15, 3 planticas. Entre 15 y 17, 4 planticas. Entonces la primera operación que tenemos que desarrollar aquí es sumar. Entonces el tamaño de la muestra es igual a 25. 25 nos resulta de sumar 2 más 5, 7, más 1, 8, más 10, 18, más 3, 21 más 5, 25. Es decir, la muestra que estamos tomando para este caso es de n igual a 25 plantas. La siguiente columna nos muestra x sub i por f sub i, es decir, multiplicar esta columna por esta columna por esta. 6 por 2, 12. 8 por 5, 40. 10 por 1, 10. 12 por 10, 120. 14 por 3, 42. 16 por 4, 64. Ustedes pueden pausar el video y desarrollar en la calculadora esas operaciones. Repito, 6 por 2, 8 por 5, 10 por 1, 12 por 10, 14 por 3, 16 por 4. Cuando ya tengamos esta columna y tengamos este resultado y este resultado, repito, este es el tamaño de la muestra y esta es la sumatoria, podemos calcular el promedio, que en algunos textos se representa por una X con una rayita en la parte superior y en otros textos lo representan con la letra mu. Mu, el promedio o media aritmética, está dado por la formulita sumatoria, ¿no? Este símbolo, la letra sigma, indica sumatoria de los x sub i por f sub i, que es lo que tenemos aquí, este resultado dividido entre n. Y el dividir el resultado 288 entre 25 nos da 11.52 aproximadamente. Yo aquí les coloqué 11.5, tomando un solo decimal, pero en la calculadora da aproximadamente 11.52. Es decir, el promedio de crecimiento de esas plantas es de 11,5 centímetros. Hay que entregar la unidad que nos estén pidiendo. Repito, mu es el promedio aritmético o la media aritmética, que en otros textos se representa por la letra X con la rayita en la parte superior. Y la fórmula es esta. Si ya tenemos ese promedio, entonces ahora tenemos que desarrollar otras tres columnas. La primera columna, ustedes ven aquí entre barras, que significa valor absoluto, que tenemos que calcular la diferencia entre cada uno de las marcas de clase, x sub i, menos el promedio que calculamos, menos 11.5. Entonces tenemos que restar 6 menos 11.5. Si usted resta en la calculadora, 6 menos 11.5 le da menos 5.5. Si luego restamos 8 menos 11.5, nos da menos 3.5. Si luego restamos 10 menos 11.5, 10 menos 11.5 nos daría menos 1.5. Si luego restamos 12 menos 11.5, o 12 menos 11.5, nos da 0,5. 14 menos 11.5 es igual a 2,5. 16 menos 11,5 es 4,5. Usted puede aquí pausar, tomar su calculadora y hacer esas restas. 6 menos 11,5, 8 menos 11,5, 10 menos 11,5, 12 menos 11,5, 14 menos 11,5 y 16 menos 11,5. Aquí tenemos los resultados. Colocamos en barras para indicar que lo que necesitamos es el valor absoluto de cada uno de los resultados. Aquí les recuerdo
que si nos piden el valor absoluto de 5, eso es igual a 5. Pero si nos piden el valor absoluto de menos 5, eso también es igual a 5. Recuerde que 5, el valor absoluto de 5 es la distancia de 5 unidades hasta 0 o desde menos 5 unidades hasta 0. 5 unidades hasta 0 o 5 unidades desde menos 5 hasta 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y de allá para acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, repito, estos resultados son o resultan de restar cada uno, ¿no? Cada uno de las marcas de clase menos el promedio. Cada una de las marcas de clase menos el promedio. Entonces, como ya anotamos esta fórmula, ya puedo borrar esta fórmula y solamente voy a guardar el dato de 11,5 centímetros. 11,5 centímetros. Ese es el promedio de crecimiento de esas plantas. Luego necesitamos esta columna. ¿De dónde resulta esta columna? De los mismos resultados que tengo aquí, pero elevarlos al cuadrado. Cada resultado, 5,5, por ejemplo, 5,5, debo multiplicarlo por 5,5. Si multiplicamos 5,5 por 5,5 nos debe resultar 30,25. 30,25. De otra forma podemos escribir 5,5 elevado al cuadrado y eso es igual a 3,25. Y lo mismo vamos haciendo aquí. Aquí multiplicamos 3,5 por 3,5 y nos debe resultar 12,25. Si usted multiplica menos 3,5 por menos 3,5, esto nos da, ¿no?, 12,25. Que es lo mismo que si colocara menos 3,5 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 12,25. Entonces, elevamos al cuadrado cada uno de estos resultados. 5,5 por 5,5, 30,25. 3,5 por 3,5, 12,25. 1,5 por 1,5, 2,25. 0,5 por 0,5, 0,25. 2,5 por 2,5, 6,25. Y 4,5 por 4,5, 20,25. La siguiente columna debemos utilizar esta columna. Mire que acá tengo esta misma expresión, la tengo acá. Y la debo multiplicar por la frecuencia. Por eso les marqué aquí este con azul y esta columna con rojo. Porque necesitamos multiplicar esto por esto. Es decir, 30,25 por 2 nos debe resultar 60,25. 12,25 por 5 nos debe resultar 61,25. 2,25 por 1 nos debe resultar 2,25 en la calculadora. 0,25 por 10, 2,50. 6,25 por 3, 18,75. 20,25 por 4, 81. Nos da 81 redondo. Repito, estamos multiplicando esta columna por esta y tenemos ahí el resultado, ¿no? Esta columna al cuadrado por f sub i. ¿Qué es f sub i? La frecuencia absoluta. Después de que tengamos esos resultados, lo que tenemos que hacer es la sumatoria. Sumatoria. Recuerden que sumatoria se representa por la letra sigma. Entonces, si sumamos estos resultados, nos da 2,26. Teniendo este dato, ya podemos calcular la otra medida de dispersión que se llama varianza. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la varianza? Por medio de esto. Aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando se trata de una muestra, utilizamos la letra S.
Pero cuando estemos tratando una población, utilizamos esta letra. Y otra diferencia es que cuando estamos trabajando con una muestra, tenemos que escribir aquí n-1. n-1. Cuando se trata de población, solamente utilizamos la n. ¿Sí? S para cuando se trate de una muestra, esta letra cuando utilizamos una población. Y esta fórmula se diferencia de esta en que cuando es una muestra tenemos que escribir n-1 y cuando es una población solamente escribimos n. Entonces, si ya habíamos calculado aquí esto, el resultado de esta columna, esto es lo mismo que tengo aquí, sobre n-1. El resultado de esta suma nos da 2,26. Tenemos que dividir entre n-1 términos. ¿Cuál es n? 25 menos 1, 24. 25 menos 1, 24. Por eso es que aquí aparece 24. Porque al tamaño de la muestra le restamos 1. Y si dividimos 226 entre 24, nos da 9,41. 9,41. Y entonces tenemos la varianza, que es otro de los parámetros que debemos tener para medidas de dispersión. Entonces borro esta fórmula, que ya ustedes pueden pausar el video. Entonces recuerden que es al cuadrado, que es la muestra, resulta de dividir 226, que fue el resultado que obtuvimos ahí, entre 24. Recuerde que cuando es una muestra, al tamaño de la muestra le quitamos 1, 24, y eso nos da 9,41. Teniendo ese resultado, ya podemos calcular el otro parámetro de las medidas de dispersión, que se llama variación estándar. ¿Qué es la variación de estándar? Simplemente la raíz cuadrada de la muestra, de la varianza, perdón. La variación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. Si aquí tenemos 9,41, entonces para tener S, digamos así, digamos clarito, que 9,41 es la varianza. Varianza. ¿Y qué es S? Es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 9,41. Entonces esta formulita ya la puedo borrar y escribo aquí simplemente raíz cuadrada de 9,41. Y la raíz cuadrada de 9,41 es 3,06. Entonces tenemos el otro parámetro de las medidas de dispersión, que es la variación estándar. Variación estándar. Entonces, para resumir, tenemos que, para poder calcular las medidas de dispersión, primero tenemos que calcular el promedio. El promedio resulta de dividir este producto, esta columna, el resultado de esta columna, 288 entre 25. Aquí puedo escribir eso. 288 entre 25. Para que nos quede un poco más resumido, entonces así, ¿sí? 288 entre 25. Para tener la varianza, tenemos que tener esta columna, y el resultado de la suma nos da 226, y como es una muestra, recuerde que hay que dividir entre n menos 1 términos. 226 entre 24. Cuando ya tengamos este resultado de esta división, le calculamos la raíz cuadrada a la varianza y nos resulta la variación estándar. Este es otro de los parámetros que necesitamos para poder hacer el análisis de datos cuando nos pidan una decisión. En el siguiente video desarrollaremos o intentaremos desarrollar cómo se grafican estas tablas.
en que vamos a intentar desarrollar un diagrama poligonal, un histograma, para poder representar cada uno de estos datos. Entonces, en el próximo video nos conectamos para calcular o para desarrollar estos diagramas y así poder intentar empezar a tomar decisiones. Muchas gracias.